Muy bien. Entonces, mis queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren bien. Entiendo que se está escuchando y ya. Bueno, soy Alfredo Merlet, voy a ser su profesor guía en esta bonita asignatura bimestral de riesgos y valorización de activos. ¿Ya? Vamos a tener nuestra primera clase con este módulo de fundamentos de riesgo financiero. Esta es una masterclass que va a quedar grabada, ¿ya? Y entiendo que entonces ustedes van a tener acceso a este enlace en algún momento, ¿ya? Quisieras contarle un poquito de mí. Bueno, yo soy ingeniero comercial, tengo efectivamente varias especializaciones en finanzas junto con mi experiencia profesional. Y bueno, asumí hace poquito el desafío de también integrarme al equipo docente de IPP, así que estoy contento y por favor también más allá de lo que esta clase implique, siéntanse con la libertad de que estemos en contacto en lo que yo los pueda ir ayudando. ¿Ya? Actualmente estoy terminando mi especialización en Europa y lo que les puedo comentar es que mi intención es que veamos la parte obviamente teórica, conceptual. Ustedes también apóyense en el material que está cargado en la web. Y me interesa mucho también ir haciendo comentarios respecto de la parte práctica, cómo efectivamente estos modelos se van utilizando en la realidad, ¿ya? Bueno, por la duración de esta clase, eventualmente en alguna PPT me voy a quedar un par de minutos comentando, pero lo importante es que, como les comento, ustedes también vayan chequeando ahí con el material que tienen cargado disponible en el curso, ¿ya? Bien, a grosso modo, según lo que tengo aquí planificado, vamos a tener entonces el módulo uno que es Fundamentos de Riesgo Financiero, ya módulo 2 con Riesgos de Mercado. De hecho, a mí me tocó trabajar en esa área, justamente en el Rabobank, así que ahí vamos a estar comentando. Luego, método de valoración, KPM, es el retorno del accionista. Y por último, el método de valoración de APT. ¿Ok? Bien, entonces, respecto de lo que es esta asignatura y este módulo, aquí de lo que se trata es de que podamos aprender y practicar herramientas para asignar un valor que haga sentido a un activo financiero. ¿Ya? ¿Qué son los activos financieros? Bueno, son instrumentos, así como, por ejemplo, yo les puedo mostrar esta, ¿no? Ahí se ve, botellita con agua, bueno, supongamos que tuviera Coca-Cola, yo a eso le puedo dar un valor de mercado, o este celular, ahí se ve. Lo mismo ocurre con los instrumentos financieros, ¿ya? Por ejemplo, la acción de Coca-Cola hoy día vale X y mañana va a valer Y, ¿ya? La pregunta es, ok, el mercado me asigna un valor, pero eventualmente, ¿cuáles son las herramientas, los modelos que están detrás de esta asignación de valores razonables, valores de mercado? ¿Ya? Por eso es que también, si se dan cuenta, el nombre de la asignatura tiene este como matrimonio, ¿no? De riesgos y valorización de activos. ¿Ok? Em, Usualmente uno cuando le entrega un valor a un activo, ya uno está considerando un retorno esperado y también implícitamente quizás estoy también considerando un riesgo, ¿ok? Bueno, todo esto lo vamos a ir revisando más en detalle. Ya entonces, módulo uno, fundamentos de riesgo financiero. Ya, al finalizar este módulo en particular, espero que seamos capaces de comprender los distintos tipos de riesgos financieros. O sea, en realidad vamos a estar vamos a concentrarnos en lo que es el módulo uno y también ir tratando de hacer la conexión con los otros módulos, ¿ya? Pero aquí lo primero va a ser como habilidad que tenemos que tratar de adquirir, comprender los distintos tipos de riesgos financieros, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes trabajan en una compañía y tienen ingresos que son en dólares, entonces van a tener ahí una parte del riesgo que está anclada a la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, ese es un tipo de riesgo. O a lo mejor son una pyme que tiene algunos problemas para lidiar con las finanzas del corto plazo. Entonces, ahí vamos a tener quizás, por ejemplo, que considerar el riesgo de liquidez. Y así, ¿ok? Así que vamos a trabajar en eso para tratar de ir identificando estos distintos tipos de riesgos financieros, ¿ok? Vamos a también entonces tratar de practicar respecto de evaluar y medir los riesgos financieros utilizando herramientas y técnicas, ¿ya?
Estos básicamente son modelos financieros que se han ido desarrollando y obviamente es importante tratar de comprender de dónde vienen, pero por sobre todo saber ocuparlos en la práctica. ¿Ya? Y por último, aplicar estrategias de gestión del riesgo financiero en un contexto práctico. Esto es súper importante, tratar de aterrizar la teoría a los casos prácticos. ¿Ok? Así que esa va a ser un poco la agenda que nos convoca hoy. Bueno, ¿cuál va a ser la estructura de la sesión? ¿Ya? Vamos a trabajar primero con identificar y clasificar los distintos tipos de riesgo financiero. Vamos a tratar de medirlos y cuantificarlos, ¿ok? Y por último, vamos a entonces tratar de practicar respecto de una apropiada gestión al interior de las compañías, ¿ya? Entonces, como resumen de la clase, se supone que vamos a entonces profundizar y comprender los fundamentos del riesgo financiero, la identificación, la cuantificación y la gestión estratégica, ¿ya? Usualmente, ¿qué es lo que ocurre? En las compañías, ¿no es cierto? Nosotros estamos el cumplimiento de metas, por ejemplo, comerciales, las ventas. ¿No? Todo lo que es el manejo de la tesorería de las compañías y realmente se puede llamar mesa de dinero, tener ingresos o egresos en dólares. Hay un riesgo que es el riesgo de tasa, que lo vamos a ver ahí en detalle. Si tengo instrumentos cuyo valor depende de la tasa del día o del momento, entonces también tendré que no solo ir controlándolo, sino que eventualmente ir cubriendo estos riesgos, cerrándolos, o sea que no me quede una volatilidad muy abierta dentro de mi balance. Para eso entonces existen muchas herramientas, a lo mejor algunas ya las habrán escuchado. Dentro de las finanzas, por ejemplo, está el mundo de los derivados financieros, las coberturas de tipo de cambio, etcétera. ¿Ok? Todo eso es parte de lo que vamos a ir revisando paulatinamente. Entonces, como primera actividad, me gustaría, esto lo voy a, me habían solicitado que esto lo dejara indexado como dentro de la pantalla para no salir de la presentación, pero lo voy a cargar por mientras y se lo voy a compartir porque de todas formas, igual después vamos a estar también compartiendo otras aplicaciones Excel y ahí sí que me conviene salir para que podamos ejercitar, ¿ya? Entonces vamos a ver este pequeño videito. Le puse efectivamente eh, activación de aprendizajes previos, ¿ya? Lo voy a buscar acá. Pero bueno, vamos a ver efectivamente ahí qué tan activación de aprendizaje es. Lo que sí es el criterio que me gustaría tratar de aunar antes de proseguir con la clase. Ya, bueno, esto va a depender de qué ramos tuvieron antes de esta asignatura, cuánto han visto del material, pero por ahora es la introducción y la nivelación de conocimientos que me gustaría que pudiéramos tratar de ligar en conjunto. Así que vámonos con este videito, rentabilidad y riesgo. Desde ya les comento que básicamente estos son los dos grandes elementos que están siempre dando vuelta dentro del mundo de las finanzas y de la economía en general. ¿Ya? Yo, respecto de alguna acción que tomo, de alguna inversión, espero una rentabilidad y asumo que estoy tomando un riesgo dentro de cierto horizonte de tiempo. ¿Ya? Eso como introducción, entonces vámonos con el videíto. Lo último, eso sí, que me tengo que asegurar que em, compartir sonido. Ahí está, súper. Entonces vámonos con el videíto. Rentabilidad y riesgo. Dentro de los conceptos de finanza más básicos está la relación entre la rentabilidad y el riesgo. La rentabilidad lo que nos dice es cuánto yo voy a recibir a cambio por mi dinero o por la inversión que yo haya hecho. Y el riesgo lo que nos dice es qué tan seguro es que esa inversión o ese préstamo de dinero que yo hice se me lo devuelvan o no. Si es que es poco seguro que me lo devuelvan, el riesgo va a ser muy alto. En cambio, si es que es muy seguro de que recupere mi inversión, el riesgo va a ser bastante menor. Mientras más riesgoso sea en lo que yo estoy invirtiendo o donde yo estoy poniendo mi dinero,
yo le voy a tener que exigir una mayor rentabilidad. Veámoslo con un ejemplo. Si es que yo estoy con un amigo que tengo confianza con él y sé que me va a pagar y él me pide 1.000 pesos prestados, yo voy a ir y no le voy a pedir prácticamente nada de rentabilidad porque sé que él me lo va a devolver. En la mayoría de los casos hay gente que no devuelve la plata que pide. Entonces, con esos 1.000 pesos, yo no le voy a exigir que me dé intereses o que me dé una rentabilidad. En cambio, si es que con esos 1.000 pesos vamos a jugar la lotería, sabemos que la probabilidad de ganar la lotería es muy baja. Y lo más probable es que perdamos los 1.000 pesos que ocupamos para comprar el billete o el cupón de la lotería. Entonces, en ese caso, estamos en algo muy riesgoso, que es ganarnos la lotería y que las probabilidades son muy bajas para poder ganarla. Pero la lotería, como sabe de que tiene este riesgo que es muy alto, nos ofrece un premio muy grande. Y de esa forma la rentabilidad que podemos obtener al jugar la lotería es súper alta. Es bien importante tener en cuenta que a mayor riesgo, la probabilidad de que funcione lo que estamos tratando de hacer es mucho menor. Y por eso que le pedimos esta rentabilidad tan alta para que nos convenga hacer esto que estamos planeando hacer. Esta relación entre el riesgo y la rentabilidad es muy importante porque nos va a permitir darnos cuenta en qué cosas invertir nuestro ahorro o nuestro dinero y de esa forma tener bien claro que si es que aumenta el riesgo, yo voy a exigir una mayor rentabilidad, pero esa rentabilidad no es segura, sino que es peligrosa, entre comillas, porque podemos no obtenerla. Imaginemos esta persona que tiene dinero guardado y tiene que decidir entre invertirlo en una cuenta de ahorro o invertirlo en acciones de la bolsa. Si lo guarda en la cuenta de ahorro del banco, generalmente las cuentas de ahorro están protegidas y tienen un seguro que lo entrega el Estado del país en que estemos. El riesgo de que el banco no me pague el dinero que yo puse en la cuenta de ahorro es muy bajo. Entonces el riesgo es bajo. Y esto va de la mano con la tasa de interés que me ofrece el banco cuando estamos poniendo el dinero en la cuenta de ahorro, que generalmente también es bajo. Entonces, la rentabilidad que vamos a tener poniendo nuestro dinero en una cuenta de ahorro es baja. El segundo caso es que esta persona decide con su dinero comprar acciones en una empresa. Ahora, si es que a la empresa le va mal, o si es que a toda la economía del país o a la economía mundial le va mal, entonces esta persona va a perder mucha plata, porque el valor de la empresa va a ir cayendo cada vez más si es que le va mal a la empresa misma o si le va mal a toda la economía. Pero también puede pasar de que a la empresa le empiece a ir bien o mejor incluso, o que toda la economía del país o del mundo mejore también. Entonces, esta persona ganaría mucho dinero. Al ver que tenemos dos casos, uno en que podemos ganar mucho o que podemos perder también, decimos que el riesgo de las acciones va a ser alto. Y la rentabilidad que podemos obtener de las acciones puede ser muchísima también. Si es que a la empresa o a la economía le empieza a ir muy bien, podemos ganar mucho dinero. Por lo tanto, la rentabilidad que nos va a ofrecer las acciones también es alto. De esa forma se ve que cuando nosotros queremos invertir en algo como persona, si es que invertimos en algo de riesgo bajo, la rentabilidad que podemos obtener va a ser baja también. En cambio, cuando invertimos en cosas más riesgosas, vamos a tener un mayor riesgo y la rentabilidad que podemos obtener también puede ser mayor. Ahora, imaginémonos en un banco. El banco lo que hace es prestar dinero. Vamos a imaginar dos opciones del banco. La primera es que preste dinero a una persona para que esa persona compre lo que ella quiera, que va a ser un crédito de consumo. Y la segunda opción es que preste dinero para que la persona se compre una casa, que sería un crédito hipotecario. En estos dos casos está el problema de que la persona a la que le prestamos el dinero no pague. Entonces, si el banco da un crédito de consumo, el riesgo de que no le paguen va a ser relativamente alto. Y para que el banco le pueda cobrar a esta persona todo lo que le debe, va a ser bastante difícil y complicado. Por esa razón, el banco va a exigir una rentabilidad muy alta. Y esta rentabilidad va a ser la tasa de interés que cobra por un crédito de consumo. Y en general, las tasas de interés que Bueno, se cobran... mis queridos y queridas estudiantes, no me gusta mucho interrumpir, pero he tenido la tentación de hacer hartos comentarios y aquí no puedo dejar de
tratar de incrustar también comentario adicional. Porque mucho de lo que está explicando aquí el consultor tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero. Cuando a ti, por ejemplo, te cobran una tasa de interés o tú esperas un retorno de una inversión o de un activo, es porque estás incurriendo en un riesgo, ¿ya? Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos meses y años es que las tasas de los hipotecarios, por ejemplo, subieron. Hay mayor riesgo en la economía, experimentamos el tema de los retiros, eso genera inflación, etcétera. Pero les quiero hacer un poco este comentario de que justamente como ahora profesionales, futuros profesionales, vayamos un poco más allá y veamos que existen normas internacionales de riesgo, las llamadas normas Basilea, se las voy a escribir acá en el chat, no sé si tienen acceso al chat, pero bueno, se llaman normas Basilea, ¿ya? Y en general, en términos internacionales, los países exitosos saben que tienen que cuidar de la estabilidad del sistema financiero, porque cuando las entidades financieras caen, bueno, comienza un efecto potencialmente muy negativo. Fue un poco lo que ocurrió con la crisis subprime, ¿no es cierto?, del 2008, a tal punto de que los gobiernos centrales salen al salvataje de ciertas instituciones financieras, quizás no tanto para salvar a lo mejor la pyme de la esquina de la señora Juanita, pero sí de cuidar grandes grupos económicos, porque lamentablemente suena quizás poco político, pero que caiga un banco no es lo mismo que caiga lamentablemente un mini market, ¿ok? Entonces, les hago ese comentario porque respecto por ejemplo, el tema de las tasas, que a veces es un poco impopular, o por qué los bancos cobran estos intereses exagerados, sí, efectivamente ellos ganan, tienen un margen respecto de lo que pagan por los depósitos y de lo que cobran por los créditos que colocan. Pero resulta que el banco tampoco tiene el dinero almacenado, todo el dinero que de los depositantes. Entonces, junto con lo que le estoy comentando, hay muchos indicadores de riesgo que cumplir en términos diarios, semanales, respecto del patrimonio del banco, etcétera, ¿ya? Y uno de, entonces de las precauciones es el tema de las tasas, porque efectivamente los bancos incurren en un riesgo si los clientes, por ejemplo, incurren en impago, ¿ya? Solamente ese comentario para que vayamos tratando de ampliar esta visión que podemos ir construyendo de los sistemas financieros en general, ¿ya? Bueno, sigamos con el videito. Cobran por un crédito de consumo son bastante altas. En cambio, cuando estamos frente a un crédito hipotecario, lo que hace el banco es que él tiene un papel que dice que si nosotros no le pagamos lo que le debemos, él es dueño de nuestra casa. Entonces, si es que la persona no llegase a pagar el crédito de consumo, al banco no le importa tanto, porque en caso que no le paguen, simplemente va a vender la casa y con eso va a recuperar todo su dinero. Entonces, el riesgo que tiene el banco cuando está prestando dinero para un crédito hipotecario va a ser bastante bajo. Y esto lo vemos en la realidad también, porque la tasa de interés que cobra el banco para un crédito hipotecario es muy baja, dado que el riesgo para el banco es menor. Entonces, la rentabilidad que va a exigir el banco frente a un crédito hipotecario también va a ser relativamente bajo. Ok, y esto fue entonces el videito. Bien, harto para comentar. Bueno, esta es la video clase máster, así que, em, bueno, vamos a tener tiempo también ahí de tener nuestra clase sincrónica, ¿ya? Volvemos entonces a la presentación y la voy a poner aquí en modo de presentar. Entonces, vimos este tutorial, la idea es unificar algunos criterios iniciales, y entonces ahora nos vamos con la estructura de la clase, ¿ya? Vamos a ver entonces el tema de cómo poder identificar los riesgos, ¿ya? La identificación del riesgo es el primer paso crucial en la gestión del riesgo. Implica reconocer y catalogar las diversas formas de riesgo a las que una entidad puede estar expuesta, ¿ok? Dentro de los principales riesgos, los tipos de riesgo, podemos incluir riesgo de mercado. Esto tiene que ver con las fluctuaciones de los precios de mercado, ¿ya? Como las acciones, bonos, tasas de interés y divisas, ¿ya? Cada uno ahí tiene todo un mundo de profundización. Por ejemplo, el mundo de los bonos. Si yo les pregunto, ¿ustedes tienen claro lo que son los bonos? Los bonos básicamente son instrumentos de deuda, ¿no es cierto?, que emiten em, instituciones financieras o compañías para financiarse. Pero estos bonos también se pueden transar en el mercado secundario y entonces pasan también a ser instrumentos de inversión, dependiendo de la cara de la moneda que yo esté mirando. ¿Ok?
Eso por el lado de los riesgos de mercado. Luego tenemos riesgo de crédito, ¿ya? Que es la posibilidad de que un prestatario no cumpla con las obligaciones contractuales. Esta área en las compañías y en la banca es bien entretenida, la verdad, porque, bueno, aquí nos concentramos un poco en tratar de evaluar efectivamente la capacidad de pago de mis clientes. Y, por ejemplo, en el mundo de las compañías, a mí me tocó trabajar en riesgo de crédito y tesorería, y es bien interesante porque eventualmente yo tengo que también estar en conjunto con el área comercial para decirles, oye, qué bueno, feliz que estés cerrando negocios, esto es parte de las metas de las ventas de las compañías, pero resulta que tus clientes están demorándose en promedio más de 90 días en pagar. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo con ellos o vas a tener que cambiar las ventas en cierto momento del año porque me están ocupando parte del límite que tengo aprobado y ese tipo de dinámicas que se pueden ir dando, ¿ya? En el mundo de la banca, por ejemplo, en el mundo financiero, el riesgo de crédito, bueno, esto tiene que ver cuando, por ejemplo, a un cliente le tienen que renovar una línea, a un cliente o una compañía, o se solicita un préstamo. Entonces, yo elaboro un riesgo de crédito, un informe, que básicamente me indica si el cliente tiene liquidez, solvencia, si es potencial sujeto de crédito, ¿ya? Entonces, tanto en el mundo real como en el mundo de las finanzas bancarias, el riesgo de crédito también es súper importante. Y finalmente tenemos el riesgo de liquidez, que tiene que ver con la tesorería, y esto tiene que ver con dificultades para convertir activos en efectivo sin una pérdida significativa, ¿ya? Lo que ocurre es que a ver, yo puedo tener un negocio que sea muy rentable, yo vendo a lo mejor 1.000 millones de pesos, pero si estoy cobrando muy alejado en el tiempo, voy a tener problemas de caja, porque en el corto plazo tengo que pagar, ¿no es cierto?, sueldos, luz, agua, gas, y en general los costos y gastos fijos, a lo menos. A eso apunta un poco el tema del riesgo de liquidez, ¿ya? Y similar a lo que he comentado también en el mundo de la banca, tenemos las instituciones financieras que tienen que aún más, con mucho más responsabilidad en manejar el riesgo de liquidez. Entonces, un poco todo esto apunta a esta figurita que está acá, de tratar de disminuir el riesgo. El riesgo nunca se va a eliminar por completo. Es algo con lo que yo tengo que aprender a coexistir. ¿Ok? Bien, entonces veamos esta actividad. ¿Qué haríamos en caso de? ¿Ya? Por ejemplo, en riesgo de mercado, vamos a suponer que tengo una volatilidad cambiaria del 10%. ¿Esto qué significa? Entonces, que, por ejemplo, en mi balance yo tengo a lo mejor ingresos o egresos en, vamos a suponer, euros. ¿Ya? Entonces, si mis egresos son en euros, el peligro que yo tendría es que estos pasivos crezcan en el tiempo. Y si mis ingresos son en euros, el riesgo que yo tendría es que estos ingresos caigan en el tiempo, porque, por ejemplo, el tipo de cambio, el euro cayera, se depreciara. Para eso, entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ya? Puedo incurrir en contratar coberturas cambiarias, hedging que se llama, y diversificación. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que entonces yo tengo ingresos en 30 días en euros. A lo mejor yo puedo contratar un instrumento en el que yo eh, finalmente ejecute que me entren euros a cierto tipo de cambio que pacto y yo entregue pesos. ¿Ok? Se supone que el margen del negocio me lo entrega después el costo de venta. Pero yo lo que estoy haciendo es fijando el tipo de cambio a futuro. ¿Ok? Entonces yo elimino, entre comillas, o digamos, disminuyo el riesgo de tipo de cambio contratando un instrumento que me permita hacer el hedging. Hedging es cerrar la posición. ¿Ya? Ahora, la típica pregunta, porque vamos a suponer que los ingresos fueran en euros y resulta que al final del mes el euro subió. Me hubiera convenido, por ejemplo, no haber hecho ninguna cobertura, pero eso nunca lo voy a saber. Yo no tengo, como se dice en buen chileno, una bolita de cristal. Entonces, dado eso, mi tarea, mi responsabilidad es cerrar este tipo de riesgo. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de riesgo de mercado? Vamos a tener fluctuaciones en la economía local. Por ejemplo, un crecimiento esperado del 3% en la economía. Yo para esto puedo considerar la medida potencial de mitigar, ¿ya? Monitoreo constante del mercado y análisis económico. ¿Por qué? ¿Esto de qué manera me podría afectar? Bueno, em, si vamos a suponer que estoy hablando del mundo del mercado de capitales y efectivamente tengo un portafolio en el que a lo mejor el valor de mis activos tiene mucha correlación con también el comportamiento de la economía. Vamos a suponer un portafolio de acciones. Entonces, también un mayor crecimiento esperado
me podría entregar una mayor rentabilidad, por ejemplo, de este portafolio de acción. ¿Ya? Eso por el lado del riesgo de mercado. Lógica ahora del riesgo de crédito. Vamos a suponer que yo estimo una tasa de incumplimiento de pago del 5%. ¿Ya? Entonces, yo puedo tratar de establecer políticas de crédito más estrictas con evaluación de clientes. Un 5% de incumplimiento de pagos quizás no es tan alto, pero el tema es llevarlo a números. ¿Cuánto es eventualmente lo que yo entonces podría tener que castigar, llevarlo a incobrable? ¿Ya? Eso tiene que ver con las políticas de crédito. ¿Ok? Entonces, claro, en periodos de, a lo mejor, incertidumbre económica, los bancos se ponen un poco más restrictivos, pero es justamente por esto, porque ellos también tienen que mantener bajo control los indicadores de riesgo. Tenemos entonces también el riesgo de liquidez, la dificultad para convertir activos en efectivo. ¿Ya? Vamos a suponer, por ejemplo, tiempo promedio de 60 días. Eso eventualmente puede ser alto. Si mi cobranza es 60 días, ¿ya? Y yo tengo que a lo menos mensualmente pagar sueldos, luz, agua, gas y los impuestos, el PPM, el IVA, etcétera. Bueno, eventualmente entonces voy a lo mejor estar complicado por la tesorería. Entonces, el riesgo de liquidez eh, me ayuda a gestionar de mejor manera este tipo de situaciones. Como medidas potenciales de mitigación, mantener reservas de efectivo, el colchoncito financiero y mejorar eventualmente la gestión de activos. ¿Ya? Les quiero dar un ejemplo que me ocurrió. Estuve trabajando un tiempo en una compañía de factoring. El factoring es como un mini banco, ¿no es cierto? Adelanta capital de trabajo. Y durante 3 semanas del mes en general no había tanto negocio, entonces yo invertía los excedentes de caja para sacarle rendimiento en depósitos a plazo, fondos mutuos. Y nos pasó en una ocasión que llegando al fin de mes, el área comercial, obviamente tratando de cerrar los negocios, bueno, cerró mucho más de lo que teníamos planificado y no tuve el dinero en caja para poder hacer los depósitos a los clientes que estaban pidiendo este factoring. Entonces tuvimos que hacer algunas cosas, liquidar cartera, y para poder tener efectivo. Ahí uno castiga un poco la tasa. Se supone que en el neto yo igual gano, trato de alguna manera gestionar márgenes positivos, pero este tema del riesgo de liquidez les comento que es algo real, sobre todo para los que de ustedes trabajen en el mundo de la tesorería, ¿ya? Esto es el día a día de los tesoreros, ¿ah? Cuidar el capital de trabajo. Vamos a tener también eventualmente este otro tipo de riesgo operacional. Por ejemplo, fallos del sistema debido a infraestructura local, ¿ya? Y entonces acá yo podría tener una probabilidad del 2% anual. ¿Qué puedo hacer para mitigar esto? Mejorar infraestructura tecnológica, planes de contingencia, etcétera. Entonces, este cuadrito resumen, ahí si le quieren ir tomando pantallazo, respecto de los distintos tipos de riesgos y las acciones que podríamos tomar, ¿ya? Entonces, denme un segundito por acá. Voy a reanudar grabación y vamos a seguir compartiendo la pantallita. Bien, vámonos con, entonces, súper. El segundo punto de la clase de hoy, que es medición del riesgo. Ya hemos entonces definido un poco los... Una vez entonces que los riesgos han sido identificados, el siguiente paso es medirlos. La medición del riesgo financiero implica cuantificar la magnitud potencial de las pérdidas y la probabilidad de que ocurran. Algunas de las técnicas y herramientas utilizadas en la medición del riesgo incluyen, por ejemplo, el VAR, que es una estimación de la pérdida máxima esperada en un portafolio. ¿Ya? Aquí nos vamos a meter un poco en el mundo de los modelos matemáticos, ¿ya? Em, Vamos a tener la oportunidad también de profundizar esto con el material de la web. Por ahora vamos a tratar de ir definiéndolo, ¿ya? Vamos a suponer, por ejemplo, entonces que ustedes, el VAR hay distintas maneras de calcularlo, pero supongamos que toman una muestra histórica y tienen, por ejemplo, $1000 y cada día el tipo de cambio tuvo un valor. Entonces, ustedes ordenan de menor a mayor, vamos a suponer que usaron 100 días, entonces dicen, bueno, de estos 100 datos, ¿no es cierto? Con un 98% de probabilidad, yo no debería perder más de, y calculo entonces, en el fondo, el valor, los valores mínimos a lo que llegó el tipo de cambio y saco entonces un estimado, ¿no es cierto? Eso, así como en términos intuitivos, sería aplicar el valor en riesgo, ¿ya? Vamos a tener también entonces análisis de sensibilidad.
evaluar cómo los cambios en los factores de riesgo afectan los resultados financieros, ¿ya? Entonces yo en una planilla, por ejemplo, parametrizo y digo, ok, la UEF está variando en tal magnitud, eventualmente también entonces el precio de los commodities, de tipo de cambio. Si todo eso me afecta en mi gestión del negocio, voy entonces tratando de crear presupuestos durante el año, análisis de sensibilidad, escenarios con distintas alternativas, ¿ya? Vamos a tener otra forma de medir los riesgos que tiene que ver con la simulación de Monte Carlo. Estos son métodos estadísticos, estocásticos, ¿ya? Aleatorios. Aquí yo utilizo modelos estadísticos para simular diferentes escenarios y estimar la distribución de posibles resultados financieros, ¿ya? Suena un poco a casino, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que estoy haciendo es establecer dentro de los modelos matemáticos de los que dispongo, escenarios con distintas alternativas estadísticas, ¿ya? Y por último, este otro elemento que a lo mejor ya lo han escuchado antes, los ratios financieros, que son indicadores como el ratio de endeudamiento, la liquidez, entre otros, para evaluar la salud financiera y el riesgo inherente. Este tema de los ratios es bien interesante porque lo que ocurre es que yo eventualmente saco fotos en un momento dado del tiempo, ¿no es cierto? Entonces la idea es poder trabajar también con series estadísticas que me permitan ir midiendo la evolución de estos ratios en el tiempo, ¿ya? Bueno, veamos esta actividad. ¿Cuál de las siguientes técnicas es comúnmente utilizada para cuantificar la pérdida máxima esperada en un portafolio durante un periodo específico? ¿Ya? Bueno, de acuerdo a lo que hemos definido, entonces no sería análisis de sensibilidad, ¿no es cierto? Tampoco sería la simulación de Monte Carlo, sería el valor en riesgo. ¿Y qué era el valor en riesgo? Es una estimación de la pérdida máxima, ¿ya? De nuevo, va a depender del modelo que usemos para cada industria y cada escenario en particular, ¿ok? Bien, ahora respecto de lo que es la gestión del riesgo, estratégicamente, cómo yo desarrollo herramientas para poder administrar este tipo de eh, elementos negativos, ¿no es cierto? El riesgo dentro de mi plan de negocio, ¿ya? La gestión del riesgo financiero es el proceso de tomar decisiones y acciones para mitigar, transferir o aceptar los riesgos identificados y medidos. Las estrategias principales de gestión de riesgo incluyen, obviamente, diversificar, ¿ya? Reducir el riesgo invirtiendo en una variedad de activos, en otras palabras, poner los huevos en distintas canastas. Coberturas, hedging, que es utilizar instrumentos financieros como futuros, opciones y swaps, un poco lo que les comenté hace un ratito, para protegerse contra movimientos adversos en los precios de mercado. Y por último, establecer límites y controles. Implementar políticas y procedimientos para limitar la exposición al riesgo y asegurar que las actividades se mantengan dentro de parámetros, ¿ya? Estas políticas a veces son externas, como las que impone la Comisión para el Mercado Financiero, riesgos de liquidez, de tasa, etcétera. Y en otras ocasiones pueden ser internas, políticas de riesgo internas, ¿ya? Establecidas por directorio, por el CAPA, que le puede notar acá, que se conoce como el Comité de Activos y Pasivos, etcétera, ¿ya? Entonces, similar a lo que ocurre con las auditorías, que a veces puedo contar con auditorías internas, externas, también dentro de los límites y controles puedo contar con parámetros internos y externos, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ir haciendo un breve resumen, pero tengo allí otras actividades también em, planificadas para que sigamos complementando. Bien, seguimos aquí entonces con el resumen y cierre de la clase. Bien. Entonces, ¿qué hemos estado revisando? ¿Ya? Recuerden, estamos entonces en esta asignatura de em, riesgos y valoración de activos. Vamos a partir entonces con en los primeros módulos respecto de los fundamentos del riesgo. Y entonces hoy día estuvimos viendo las acciones que yo debería tomar. Lo primero es identificar, reconocer y catalogar los diversos tipos de riesgos. Medir, obviamente, muy importante, para poder cuantificar, gestionar, ¿no es cierto?, respecto de las estrategias, como por ejemplo diversificación, realizar coberturas, etcétera. Y finalmente, todo esto para poder comprender y gestionar de mejor manera el riesgo financiero, porque más allá también de lo que es la visión del negocio propiamente tal, yo
podría eventualmente depender de una apropiada gestión del riesgo financiero para ser exitoso en mi negocio. ¿Ok? Vamos entonces con eh, el siguiente caso resuelto. Consultoría IA. Somos una compañía IA que está considerando la expansión a un nuevo mercado. ¿Ya? Me enfrento a riesgos financieros como volatilidad cambiaria, incumplimiento de pagos y falta de liquidez. Entonces, esta compañía está considerando invertir en un proyecto que generará ingresos en una moneda extranjera durante los próximos 12 meses. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el riesgo de liquidez, cambiario y riesgo de tasa de interés. Tengo los siguientes datos. El tiempo promedio para convertir los ingresos en moneda extranjera en efectivo es de 90 días. ¿Ok? Ahí tengo un dato. Luego tengo en el riesgo cambiario una volatilidad histórica del tipo de cambio entre moneda extranjera y local del 12%. Y por último, riesgo de tasa de interés. La tasa de interés local es del 5% y la tasa de interés extranjera es del 3%. Con todos estos datos vamos a tratar de resolver. ¿Ok? Les tenía acá la respuesta. Entonces, las preguntas van a ser, em, vamos a, em, voy a tratar de hacer que aparezcan las respuestas. Bien, seguimos con la grabación entonces. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo de liquidez asociado con la conversión de ingresos en moneda extranjera? Bueno, la respuesta sería 90 días, de acuerdo al enunciado. ¿Y esto qué significa? Significa que respecto de lo que representan mis ingresos en moneda extranjera, ¿ya? Yo me tomo 90 días para convertirlo, ¿ya? Por cobranza, por distintos elementos. Entonces ahí yo ya tengo un cierto riesgo con el que tengo que convivir. Luego, ¿cuál es la volatilidad histórica del tipo de cambio entre la moneda extranjera y la moneda local? Bueno, me indicaban que era, de acuerdo al enunciado, ¿no es cierto?, del 12%. ¿Esto qué significa? Significa que yo tengo que entonces que tener claro que si mis ingresos son en euros, por ejemplo, puede que tanto como que suba como que baje. La volatilidad tiene esa doble faceta, ¿ya? Cuando yo hable de riesgo financiero, me puedo encontrar con distintas definiciones, ¿ya? Una de ellas es la volatilidad, ¿ya? Cuánto me desvío de la esperanza, del promedio. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés local y la tasa de interés extranjera? Bueno, era de el 2%, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Significa, fíjense lo siguiente, el análisis que vamos a hacer. La tasa de interés local es del 5%. Financiarme localmente me cuesta 5, pero también invertir a lo mejor va a tener una tasa un poco mayor. No del 5, porque sabemos que eventualmente esto se castiga, pero va a ser un poquito mayor. En cambio, en el extranjero, efectivamente, financiarme cuesta más barato, ¿ya? Y también, obviamente, la tasa de retorno va a ser un poquito menor. Entonces, fíjense lo siguiente, y esto me tocó verlo así, pero calcado, cuando trabajé en el Rabobank. El Rabobank, un banco holandés, tenía buen financiamiento en Holanda. Entonces, pedía barato y colocaba acá más caro los créditos, ¿ya? Y el negocio era prácticamente redondo, ¿no es cierto? Eso era porque tenían facilidades de financiamiento. Ese tipo de eventualidades se pueden transformar en oportunidades. Acá, ya más que riesgo, es una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad financiera. Bueno, y entonces, eso con estos casos de simulación. Bien, había puesto la grabación en pausa, entonces, bueno, terminamos la PPT, ¿ya? Y ahora quisiera que viéramos algunos casos en concreto, ¿ya? De lo que es el mundo de la gestión de riesgos financieros, ¿ok? Ustedes sabrán que siempre la mejor manera de poder poner en práctica lo que se supone que estamos aprendiendo es practicando, viéndolo con cómo se ejecuta esto en el mundo real. Ya dicho esto, es muy difícil que una persona tenga experiencia en todos los tipos de riesgos, así que tampoco esperen haber trabajado. En cada día de mañana pueden terminar trabajando en alguno de estos tipos de estas temáticas, pero por lo menos van a adquirir por ahora buenas herramientas para gestionar de manera apropiada este mundo de los riesgos financieros. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer caso. A veces se usa digamos, la definición de riesgo financiero. Hay muchos riesgos financieros, ¿ya? Pero a veces cuando hablo del riesgo financiero en particular me estoy refiriendo a que tiene que ver con, por ejemplo,
el mundo de los flujos. Lo vamos a revisar ahora a continuación, ¿ya? Tenemos el siguiente caso. Voy aquí a sacar déjenme sacar el menú. Voy a sacar, me gusta sacar las líneas de cuadrícula. Ahí está. Entonces, una empresa de tecnología está considerando la expansión a un nuevo mercado en Asia, ¿ok? La expansión requiere una inversión inicial de 10 millones. Vamos a suponer 10 millones de dólares. Antes de tomar la decisión, la empresa realiza un análisis de riesgo financiero para evaluar la viabilidad, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a decir, perfecto, vamos a analizar los flujos de caja. Vamos entonces a esperar, a pretender que vamos a recibir en ingresos anuales 15 millones de dólares. Vamos a tener costos operativos de 9 millones. Le tengo que aplicar una tasa de descuento, la tasa de retorno esperada. Vamos a suponer que fuera del 10 y lo vamos a analizar a 5 años. Entonces, vamos a tener un valor presente neto que tengo que calcular. Yo en general, ¿qué hago? Calculo los flujos futuros y los descuentos, los traigo a valor presente y a esto le resto la inversión inicial. En este caso vamos a decir los ingresos de 15 millones menos los costos operativos, ¿no es cierto? Esto, entonces yo lo descuento por año, le descuento también la inversión inicial y me quedo con que tengo un valor presente neto o de 12,71 millones. En general, yo cuando me encuentre con valores presentes netos positivos, ya significa que un valor exponente positivo indica todo el costo de la inversión, como la barrera de, o sea, aquí la decisión sería, dado que el valor presente neto es positivo, ¿no es cierto? La expansión es financieramente viable. ¿Ya? Bien por ahí. Vámonos con este casito ahora de riesgo de mercado, ¿ok? Una empresa de moda lanza una nueva línea de ropa para la temporada primavera-verano. ¿Se acuerdan que era el riesgo de mercado? El riesgo que tenía que ver con el entorno económico. Para mitigar el riesgo de mercado, vamos a realizar un exhaustivo. Análisis de riesgo. Primero, estudios de mercado, encuestas a consumidores que indican una aceptación del 80% para la nueva, 15% en la demanda de productos, y voy a trabajar también con análisis alimentaria en un 25%, y en un escenario pesimista el incremento sería de el 5%, ¿ok? Plan de contingencia. En el escenario optimista, yo puedo reducir costos mediante descuentos, perdón, en el escenario pesimista, ¿no es cierto? Este es el típico, la alternativa, la ramita, trato de elaborar árboles de decisión que pasan en el escenario pesimista. Por ejemplo, podría tratar de reducir costos mediante descuentos por volumen a proveedores y optimización logística. Como resultado, las ventas reales aumentaron un 20%, situándose entre los escenarios optimista y pesimista, y entonces el éxito se atribuye a la aceptación del producto y a la correcta planificación de contingencia. Ahora, entonces, claro, porque si se dan cuenta, tenía un escenario optimista del 25 y uno pesimista del 5, y las ventas, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre acá? De lo que se trata es de haber tomado los recuerdos necesarios requeridos en el caso de acercarme mucho al escenario pesimista, ¿ya? Usualmente cuando uno habla de riesgo de mercado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista financiero, de la banca, hacemos mucho como guiño, usualmente comentamos que tiene que ver con el riesgo de tasa, de liquidez de moneda, pero obviamente también en el mundo de los productos de la economía real, podemos también trabajar con escenarios de mitigación de riesgos de mercado, con, por ejemplo, este tipo de escenarios, ¿ya? De hecho, esto es una rama relativamente nueva, comparándola con otras, se las puede notar en el chat, que se llama opciones reales. ¿Ah? Opciones reales. No sé si han escuchado el término de opción, que es el derecho de comprar o vender una acción en el futuro. ¿Ya? Em, comprar o vender opciones de compra o venta. Ese es el derivado. La opción es el derivado de la acción. El derivado en general es un instrumento cuyo valor deriva de un activo inicial o subyacente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tipos de cambio, el derivado sería el forward, que es la cobertura del tipo de cambio en el tiempo. En el mundo de las acciones, el derivado son las opciones. ¿Ya? Entonces, hago este símil porque
respecto a lo que es riesgo de mercado, en el mundo real, lo diferencio del mundo del mercado de capitales, un mundo real productivo, yo puedo trabajar con opciones reales. ¿Ya? Esto tiene que ver con, efectivamente, crear árboles de toma de decisiones. Entonces yo trabajo con, por ejemplo, tres escenarios, optimista, pesimista y un término medio. Y yo tendré que ir tratando de contar con los resguardos necesarios en caso de ir acercándome a los escenarios que son adversos. ¿Ok? Bueno, y por último, este caso de riesgo de crédito. ¿Ok? Entiendo que esta grabación después va a quedar disponible, así es que se le pueden ir poniendo pause, ir tomando nota de cada uno de estos problemas. Bueno, un banco, Global Bank, evalúa una solicitud de préstamo de 5 millones por parte de una pequeña empresa, Green Energy. ¿Ya? Vamos entonces desgranando el problema. Evaluación crediticia. Lo primero es evaluar el historial de crédito de la empresa. Bueno, sin incumplimientos anteriores. Ok. Proyecciones financieras, flujo de caja proyectado muestra una cobertura adecuada del servicio de la deuda. Entonces la empresa está presentando buenos números, ¿ya? Ratios financieros, ratio de endeudamiento 0,4, que es bueno, está endeudado menos de la mitad. Aquí yo hablo en general de la relación deuda-patrimonio. Y el ratio de cobertura de intereses, 5, excelente, no solamente bueno, excelente, ¿ya? Y garantías, Green Energy ofrece activos de la empresa, activos y patentes valorados en 6 millones como colateral. Entonces, por todos lados tenemos acá un escenario propicio. Y lo que ocurre finalmente es que el préstamo es aprobado con un interés competitivo, además del 6%. ¿Ya? Esto, dado que en la evaluación se mostró un bajo riesgo de incumplimiento y garantías adecuadas. De esta manera, entonces, yo puedo resolver los distintos tipos de riesgos con cada una ir mitigándolos con cada una de las estrategias que vimos en esta planilla Excel. ¿Ok? Em, en particular, respecto al riesgo de crédito, quisiera comentarles algo adicional, porque quiero hacer hincapié respecto de que en escenarios de incertidumbre o volatilidad, este es uno de los principales riesgos que saltan y que los bancos, las compañías empiezan a tratar de monitorear de manera más cercana, ¿ya? Entonces, eventualmente, ustedes mismos como personas individuales van a quizás ser sujetos de un análisis un poco más exhaustivo, porque, como les comentaba, el mercado financiero necesita cuidar su estabilidad y permanencia en el tiempo, ¿ok? Bueno, y como último tema, usualmente estoy parando la grabación para no hacerlos perder tiempo cambiando de la aplicación. Quisiera que revisáramos esta infografía y podemos ir dando por cerrada esta primera masterclass, ¿ya? Entonces, en resumen, estrategias para poder disminuir los riesgos. Primero, diversificar las inversiones y las fuentes de financiación, ¿ya? Siempre va a ser bueno entonces que yo, independiente del balance del que disponga, trate de diversificarme respecto de los clientes, de mis proveedores. Obviamente tengo que cuidar la fidelidad en el tiempo, pero la diversificación siempre es bienvenida, ¿ya? em, Disminuir los gastos en la medida en que se pueda, tratar de eliminar los gastos que son innecesarios, ¿ya? Sopesar muy bien cuándo contraer deudas, ¿ya? La deuda en sí no es mala, pero tengo que saber en qué minuto tomarla, ¿ok? Tener la capacidad también de cubrir las inversiones, ¿ya? Em, y miren, fíjense este último paso, rodearte de expertos cualificados. Esto usualmente no se menciona, pero ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, ustedes me preguntaran, profe, tengo ahorros, quisiera invertir. Yo, antes de jugármela con algún instrumento, que de hecho les recomendaría que hicieran en un principio cosas de bajo riesgo, pero lo primero que les sugeriría es hablen con su ejecutivo de cuentas o de inversiones y que él les haga un catastro, un esqueleto, análisis del perfil del inversionista de ustedes para saber cuántos riesgos son capaces de aguantar en el corto plazo. ¿Ya? Bueno, y estas son las pautas para reducir el riesgo financiero, aplicables tanto a personas, ¿ya? Como a el mundo de las empresas. Bueno, y para ir cerrando entonces, perdón, cada industria, cada compañía va a tener sus propios comités de riesgo de crédito. Como les comentaba, en la banca, en general, los comités de riesgo son bastante estrictos. Se establecen calificaciones, scoring de los clientes. Em, Por ejemplo, con el riesgo de crédito de las empresas también yo evalúo los clientes a los que les voy a vender a crédito. En general yo siempre vendo a crédito, ¿no es cierto? No vendo con pago al contado. En la industria financiera el tema del riesgo de mercado es súper intenso todos los días, los instrumentos que están sujetos a las variaciones del mercado. Y así, en el mundo de la tesorería, el riesgo de la liquidez.
lo que en el largo plazo se puede traducir en un riesgo de solvencia. Entonces, cada uno de los elementos de la estructura financiera van conversando respecto de los riesgos financieros y cómo los puedo ir mitigando. ¿Ya? A modo de recordatorio y resumen, mencionar que yo, para poder tomar decisiones, tengo que siempre contar con una base, una fuente, ojalá confiable, y esto tiene que ver con los estados financieros, ¿ya? Que se publican en general en la Comisión para el Mercado Financiero o debieran estar auditados, etcétera. Son cinco: el balance, el estado de resultados, los flujos de caja, notas a los estados financieros y cambios en el estado de patrimonio. Toda esta información, yo como buen analista con el tiempo adquiero la expertise para poder consolidarla y analizarla y extraer información, ¿ya? Yo cuando explico estos temas siempre menciono que, de nuevo, el papel aguanta mucho, entonces yo podría eventualmente decir, oye, mi compañía es súper rentable, bien, eso lo plasmo en el estado de resultados, pero ¿cuánto de eso estoy cobrando realmente? Es también información muy útil para los inversionistas. Eso tiene que ver con los flujos de caja, ¿ya? En el balance yo más bien me concentro en la estructura, digamos, en la posición financiera de la compañía, cuán endeudado estoy respecto de recursos propios, el nivel de la liquidez respecto de, por ejemplo, los activos líquidos y los pasivos líquidos, etcétera. La gracia es que yo a estos estados financieros les puedo ir sacando ratios, ¿no es cierto? Los indicadores de gestión. Y con eso entonces puedo extraer información relevante y también proyectarla en el tiempo. ¿Ya? Cuando de la información financiera que yo disponga no es suficiente para poder realizar un análisis, yo puedo acudir a las notas a los estados financieros. O si no, usualmente lo que ocurre es que también puedo tomar el teléfono como analista y llamar al contador de la empresa y tratar de recabar información que se me explique alguna duda que pueda tener respecto de algún movimiento en particular. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto de los estados financieros con la mitigación de riesgos? Bueno, muchos de estos riesgos me van a asaltar, me van a, digamos, los voy a poder identificar y controlar en la medida en que yo haga un buen análisis de los estados financieros que son confiables. Hay otros que se tienen que conectar con también la información que está ocurriendo en la economía, en el mercado, como los riesgos de mercado. Pero la base siempre debería ser contar con información financiera fidedigna. ¿Ya? La última observación, y con esto cerramos, respecto de lo que ocurre en el mercado. Bueno, yo ahí también cuento con muchas herramientas y plataformas. No sé si habrán escuchado Bloomberg, Yahoo Finance, etcétera. Hoy día está muy democratizado el acceso. Incluso está lleno de plataformas que te permiten invertir, ¿no es cierto?, en criptomonedas, en activos financieros. Y se supone que yo también confío en que esa información disponible es relevante. Los mercados son súper frenéticos, se mueven todos los días por publicaciones de noticias en Estados Unidos, por lo que está ocurriendo en Chile, rumores de guerras, pandemias, etcétera. Entonces, efectivamente, la mitigación de los riesgos de mercado es súper, súper importante y de los riesgos en general. ¿Ya? Entonces, como también observación final, yo para eso, como buen analista, es importante contar con una buena información interna, los estados financieros de mi compañía y también la información disponible del mercado y de la industria. Bien, vamos a ir cerrando esta masterclass número 1. Les envío un gran saludo. Nos vamos a estar viendo en la clase sincrónica y lo que necesiten, aquí estoy disponible para que sigamos compartiendo e interactuando sobre las temáticas de valorización de activos y mitigación de riesgos. ¿Ok? Bueno, de hecho, el nombre es riesgos y valoración de activos, ¿ya? En general, esa estructura está bien hecha porque primero parto tratando de identificar los mecanismos para controlar los riesgos y después finalizo este curso con los módulos de valorar activos, valorar, ¿ya? Y lo que ocurre es que la parte de valoración, eventualmente también se podría cambiar la estructura, pero cuando yo valoro, ahí me meto mucho con el tema de lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, de alguna manera, junto a la información interna de la compañía con lo externo, ¿ok? Eso es. Em, y vamos a ir después a ver en profundidad esto, en las siguientes clases. Vamos a estar viendo riesgos de mercado y los métodos de valoración. Pero por ahora, dejémoslo hasta acá. Espero que haya sido una muy grata clase y estén ahí revisando entonces la grabación y tratando de hacer conversar esto con lo que está en el audio. ¿Ya?
Recuerden entonces, hoy día vimos fundamentos de los riesgos financieros. Bien, ahora sí, entonces me despido. Un saludo. Estamos en contacto. Que estén súper bien. Chao, chao.